Saludos señores, buenas noches, ya estamos en elecciones 2024. Estaremos compartiendo con ustedes todo el trayecto con las informaciones más importantes del proceso electoral de la República Dominicana, los políticos, los actores, los principales que están envueltos en esto que nosotros pues llevamos hasta ustedes, que son los comentarios, los análisis, todos estos actores responsables de guiar por mejores senderos a la República Dominicana. De esto estaremos nosotros hablando y más adelante pues tendremos los comentarios de Lincoln López. Domingo Ureña estará hablando sobre marketing político. Domingo Ureña, ya un veterano en estas lides, compartirá este espacio Elecciones 2024. Además estaremos en las calles, estaremos en el Palacio de Justicia, estaremos ahí conversando con algunos asiduos a esta institución o a este centro, a esta edificación, y la pregunta que se le estará haciendo es que ¿qué opinan ellos sobre los aspirantes a puestos electivos en los partidos políticos, los cuales han sido señalados por haber utilizado recursos ilícitos para promover su candidatura? También estaremos hablando esta noche sobre comunicación del gobierno dominicano. Son parte de los temas. Nos vamos al recuerdo, un hecho político. El doctor José Francisco Peña Gómez, el líder del Partido Revolucionario Dominicano, el hombre que marcó toda una trayectoria en cuanto a discursos, en cuanto a concentrar en el puente de la 17 grandes masas, adeptos, seguidores a ese partido. Son de las cosas que tendremos esta noche para compartir con todos ustedes. Y hoy me acompaña, que también tendrá su cápsula, Ignacio Guerrero, a quien saludamos y damos las buenas noches. Buenas noches. Placer inmenso, Frank, de encontrarme con usted aquí. El placer es nuestro, Ignacio. Gracias por estar aquí, darme la bienvenida a los televidentes también. Ya usted ha presentado un contenido que garantizará que los televidentes tendrán ya una visión diferente de la que tienen hasta este momento. Porque no solamente le vamos a suministrar las informaciones, vamos a analizar lo que es el proceso político electoral a la luz de todos los preparativos de las elecciones para el 2024. Lo cierto es, Frank, que nosotros aquí en Super TV 55 somos pioneros. Así es. Porque eso es la primera producción de televisión en materia de política electoral. Nuestro director ejecutivo, uno de los publicistas más extraordinarios del país, Adalberto de León, fue el que ideó elecciones 2024, porque será en el 24, pero de acuerdo a cada periodo, así era el título de la producción. Desde elecciones el 2000, 2020, desde el 2000 se está haciendo este tipo. O sea, vamos para 24 años. Correcto. Para 24 años. 24 años y diferentes procesos electorales. Antes estaban unificadas las elecciones, luego se separan, 6 años en una, 2 años en otra, que fueron, bueno, pero todavía no existíamos como programa. Estamos hablando 94-96, que ayer precisamente recordábamos al doctor Joaquín Balaguer, cuando la expresión aquella de que el camino malo estaba cerrado. El camino malo estaba cerrado, refiriéndose a Peña Gómez. A Peña Gómez. Bueno, pero aparte de las informaciones, porque es importante establecer qué se oculta de cada uno de esos hechos. Claro, porque hay declaraciones que más adelante las vamos a analizar, que tienen un trasfondo de una gente que era del PLD, que ahora no es del PLD, y está sacando a reducir casos de corrupción cuando una gestión él estaba al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Qué hay detrás de eso? Es el tema que estaremos tratando en breve. Quédese ahí. Bienvenidos a Elecciones 2024. Ya estamos en el aire.
Los periódicos dominicanos, Ignacio, han estado reseñando una entrevista que le hicieron al alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, conocido humorista, productor de televisión, que incursionó la política de manos del Partido de la Liberación Dominicana y fue exitoso a partir de las gestiones que desarrolló en el Distrito Nacional. Aspiró a la senaduría, no pudo llegar, incluso en la misma sindicatura dice que encontró escollos, los cuales pues le impidieron continuar. Luego se le ofreció la senaduría y que en la senaduría decidieron favorecer a Rafael Paz en aquella oportunidad, que hoy está aspirando a la alcaldía del Distrito Nacional, pero por la fuerza del pueblo. Dice que tenía más de un 50% de las encuestas que le favorecían, que conversó inclusive con Danilo Medina y le dijo, no, tú eres el candidato, tú eres el hombre que va a ganar en la capital. Llama al fallecido secretario general para ese entonces del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, y Reinaldo le dice, no, Roberto, tú eres el hombre que va, yo no voy a aspirar más a la senaduría. Y dice entonces que ahí, cuando llegaron las elecciones, que sectores externos al Partido de la Liberación Dominicana, entiéndase fuerzas económicas, conversaron con Danilo en ese entonces y le dijeron, mira, para que haya gobernabilidad, tú tienes que ceder la senaduría del Distrito Nacional. Bueno, en ese momento no era aspirante a la senaduría, sino a la alcaldía del Distrito Nacional. Y entonces dice que eso, por esa razón se produjo la derrota de Roberto Salcedo en esa oportunidad, que no ha habido transfugismo, que él se juramentó con el PRM hace unos 2 años y que no tiene ninguna función pública. Sí, su hijo la tiene, ¿verdad? Y tiene una entidad importante dentro del gobierno. Pero son de las declaraciones de Roberto Salcedo, más una que tú me comentabas, que tiene que ver con Domingo Contreras, que es aspirante hoy día a la alcaldía del distrito. Que era secretario del ayuntamiento en la gestión de Roberto Salcedo. Roberto Salcedo ha revelado en esa entrevista que él canceló a Domingo Contreras por corrupción. Lo canceló de manera indirecta porque él le pidió la renuncia, una carta de renuncia, que son esas renuncias que son inducidas, para aparentar de que fue una decisión de quien se va de una posición. Entonces, Domingo Contreras, independientemente de lo que dice Roberto Salcedo, es un técnico. Tiene mucha formación en materia de municipalidad y de medio ambiente. Entonces dice que lo canceló por corrupción, pero eso es una irresponsabilidad de Roberto Salcedo, porque si Domingo Contreras ejecutó transacciones dolosas, lo ideal era que lo sometiera a la justicia. Claro. Entonces ahora viene con esa acusación, porque hay un trasfondo, es lo que no se ve detrás de esa declaración, de que lo está utilizando el gobierno para atacar a un posible candidato que tiene potencialidad, independientemente de las dificultades que tiene el PLD en el día de hoy. Entonces esas declaraciones, repito, son muy irresponsables de Roberto Salcedo. Es cómplice incluso, porque si usted es el gerente de una empresa y un subalterno está robando el dinero, pues llévalo a la justicia. Así es. ¿De qué acusó Roberto Salcedo a Domingo Contreras? De haber vendido publicidad de estas vallas, de estos letreros en las calles, en las vías públicas. Que eso no es corrupción. Eso no es corrupción. Eso es lo que alega. Eso es una actitud administrativa irregular, porque hay que determinar que hay irregularidades que no necesariamente caen en el campo de la corrupción. Entonces él debió, si un hecho de corrupción, un hecho doloso, tiene que tener evidencia de robo, de desvío de recursos, del tráfico de influencia. Lo que él utilizó para promover vallas a espalda, dice Roberto Salcedo, ¿y por qué lo hace tantos años después de que fue su secretario? Porque él está con el gobierno y Domingo Contreras es un potencial oponente a quien lleve el partido de gobierno. Que aparentemente no irá la actual alcaldesa del distrito. Hasta ahora, Carolina Mejía se reunió con el presidente Luis Abinader. Luis Abinader está tratando
de que ella coja una propuesta para que ella encabece la boleta del Distrito Nacional del Partido de Gobierno y aliados. Carolina tiene un proyecto político para la presidencia de la República. Así es. Pero será para 2028. Porque nadie, que no le quepa la duda a nadie, el candidato va a ser Luis Abinader en el 24. Parece que los números de Faride no están muy altos y que no está conforme el presidente. Una plaza tan influyente como es el Distrito Nacional, hay que contar con ella. Y entonces, con la alcaldesa que hasta ahora ha hecho un trabajo, ¿verdad?, encomiable en el Distrito Nacional, y si ella decide una repostulación, no hay dudas de que será una gran competidora y que tiene todas las posibilidades de ganarle tanto a Rafael Paz como a Domingo Contreras, que van por la fuerza del pueblo hasta ahora. Y supongamos que se unen, porque si se unifican, como están discutiendo una unidad de fuerza del pueblo y el PLD, podría haber un candidato único. Ahora, en el caso de Faride, se ha planteado también informaciones importantes de que en caso de que Carolina no vaya como candidata, llevarían a Farideh Raful. Ahora, Faride ha tenido una baja en su popularidad porque el discurso de Faride está muy distante de cuando era opositora. Así es. Y eso le ha restado muchos respaldos en la ciudadanía. Pero Faride sigue siendo una opción porque ella es decente, es honesta, es una dirigente política que tiene muchas virtudes, pero cuando usted cae en la incoherencia, el pueblo se la cobra. Y ella cayó en la incoherencia. ¿Sería Faride una buena candidata a la alcaldía por el Distrito Nacional? Ella no tiene perfil de municipalista. No creo. No tiene perfil. Ella podría ser una buena candidata otra vez como a la senaduría, con la desventaja que planteaba Fran, de que ella ha reducido su caudal de votos. Es así. Hay 5 aspirantes por el Partido Revolucionario Moderno que están reservadas tanto la senaduría como la alcaldía del Distrito Nacional. Están reservadas. Ambas están reservadas. Esto quiere decir que podría el partido negociarla o podría directamente, pues, anunciar quiénes serían los candidatos. Hasta ahora, las informaciones extraoficiales es de la posibilidad del acuerdo con Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno. Si se cristaliza esa alianza, entonces Guillermo Moreno podría ser el candidato a senador por el Distrito Nacional. Si Alianza País toma una decisión en ese sentido, actúa de manera inteligente, porque Alianza País no va a tener cuota de poder si va como si solo. Con una alianza, pues Alianza País podría obtener una cuota de poder importante en el Congreso Nacional y en los ayuntamientos. De manera que todavía falta tiempo, porque hasta el 17 de agosto hay plazo para establecer todo lo que tiene que ver con las candidaturas. Ya en octubre tienen que estar definidas todas. Entonces, ¿sería Guillermo Moreno una buena opción de la Alianza País y el PRM y aliados? Mira, se ha hablado desde hace unos días de conversaciones con el señor Moreno, y yo recuerdo las fuertes críticas que hizo Guillermo Moreno al mismo PRM cuando hicieron una actividad en la Gran Arena del Cibao. No sé si tú la recordarás, sí, que fue una de las primeras manifestaciones para pedirle al presidente la repostulación de que aceptara pues ser el candidato del PRM 4 años más. Ahí estuvo la dirigencia, la plana mayor, vino Carolina Mejía para esa actividad. Y Guillermo fue de los principales críticos en esa ocasión, diciendo que se habían utilizado 80 millones de pesos para el montaje de esa actividad. Se está diciendo incluso que hasta la esposa de Guillermo Moreno estarían colocándole en una posición. Hoy día, cuando vimos esta tarde que ya el PRM, los diputados, pues firmaron el que se decidiese hacerle un juicio político a la Cámara de Cuentas. Y entonces por ahí estarían, que ya fue una participante en las entrevistas que se le hicieron, la compañera de Guillermo Moreno. Estamos hablando de Aura Celeste, que también en el pasado formó parte de las altas cortes. Así es. Y de la Junta Central. Incluso fue de la Junta Central Electoral. Y es una representante genuina de Alianza País en función de la esposa de su líder.
y tiene muchas competencias. Ella estuvo aspirando Aura Celeste tiene a mucha un puesto competencia. electivo al Congreso. A en las elecciones senadora, pasadas. a Sí, senadora, en las no, a elecciones diputada. pasadas, a diputada. Entonces, Aura Celeste sería como anillo al dedo para Alianza País la situación de la Cámara de Cuentas para colocarla ahí, en esas negociaciones. El partido Alianza País está compelido a lograr un acuerdo electoral con un partido que le garantice posiciones importantes, porque ya, ¿cuántos años tiene Guillermo Moreno aspirando a la presidencia de la República y no llega a un 2%? Que lo mismo tendría que hacer Opción Democrática para ocupar posiciones importantes que pueda fortalecer el mismo partido. Y han sido dichosos estos partidos Y emergentes. Opción Democrática está en mejor posicionamiento que Alianza País en el caso de la percepción, porque tiene candidaturas. Ya en Santiago tiene candidato a senador, a diputado, y ya está conformando la boleta municipal, Opción Democrática. Alianza País en Santiago no se ha movido en esa dirección. Y tiene un diputado, José Horacio Rodríguez, pues Que es bastante contestatario. Así es la cosa. Y se siente. Pero, es el ajedrez político, sí, electoral. pero ¿no? uno entiende de que estos partidos le sacan bastante provecho. Ahí está el tema de Dominicanos por el Cambio. Le ha ido muy Dominicano bien. le ha ido bastante bien. Aquí tiene 2 diputados, tiene el senador, El presidente del Senado. el presidente del Senado. El correcto. embajador, primer embajador de República Dominicana en Bolivia. Así es. Entre otros que uno verá. La matrícula no completa del Partido Dominicano por el Cambio tiene empleos. Es más, le faltaron gente para los cargos que tenía. Ellos que lo tienen a ofrecían. Mateo Espaillá en la circunscripción número 1, que es diputado, y también a Braulio Espinal, que Espinal, pasó. que del está en la número reformista, 2. En la número 2. Sí, porque Eduardo Estrella viene del Partido Reformista. De ahí que los diputados que tienen afinidad con el Partido Reformista se acerquen a Eduardo Estrella, porque es un representante, no del Partido Reformista, sino balaguerista. O sea, los balagueristas, entonces indudablemente que todavía en medio de todo este proceso muchas sorpresas podrían ocurrir. Hay otra información, Fran, y es que las comisiones de la Fuerza del Pueblo y del PLD se reunieron en la mañana de hoy otra vez y están afinando. Ya está confirmada por las 2 organizaciones, lo que estaban negando, de que hay posibilidades, primero alianzas a nivel de las municipales, que se extenderían hasta las congresuales y municipales. Las municipales serán en febrero y las congresuales y municipales serán en mayo. Si se cristaliza el acuerdo entre Fuerza del Pueblo y el PLD, conforme a la encuesta más reciente de la Galo, suman un 51%, frente a un 48.5% del presidente Luis Abinader. De manera que si se concreta ese acuerdo electoral entre esas 2 organizaciones políticas, podrían tener un mejor desempeño en las elecciones del 2024. Por tanto, los dirigentes de esas organizaciones están obligados a actuar con sabiduría e inteligencia. Es lo que se refleja en estos momentos en las encuestas, que es una radiografía del momento. Del momento que momento. variaría. Y entonces es como se visualiza, como se proyectaría de que una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo sería pues esta unión posible para derrotar al presidente Luis Abinader, que se ha mantenido sólidamente en la primera posición en cuanto a la aceptación y en cuanto a la preferencia del electorado. Una posición de mucha ventaja. Sí. Como mínimo 20 puntos en cuanto al porcentaje. Pero hay otra información también en el día de hoy que llama la atención, y es que la comisión de la Cámara de Diputados, que ya rindió el informe y lo firmó, de llevar a juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, hay una división en la Cámara de Diputados. Es sorpresivo, Fran Rodríguez, que sean los legisladores de la oposición que se opongan al juicio político, incluido Horacio Rodríguez, que es de Alianza País, cuando el gobierno quiere que se le aplique el juicio político. Si los miembros de la Cámara de Cuentas incurrieron en irregularidades, tienen que dar cuentas. Nadie puede estar por encima ni de la Constitución, ni de las leyes o el sistema jurídico. De manera que esta tarde, el senador de Elías Piña del PLD
que ha sido una de las voces más fuertes del PLD en esta gestión, dice que el juicio político no tiene razón. Ese es Iván Lorenzo. Iván Lorenzo, que es de Elías Piña, que no hay razones para el juicio político. Entonces, uno está confundido. Porque si la Cámara de Cuentas, porque al mismo tiempo él dijo que esa Cámara de Cuentas es la del gobierno. Sí, porque fue electa en este periodo. Entonces el gobierno quiere juicio político y la oposición no. ¿Cómo me lo explica Iván Lorenzo esa situación? Lorenzo. No tiene lógica con lo que me está planteando. Pero la mayoría de diputados de la oposición, no, ni siquiera los que están en la comisión que investigó a los miembros de la Cámara de Cuentas, firmaron parte del documento. Entonces hay una contradicción. Nosotros entendemos que los miembros de la Cámara de Cuentas deben rendir cuentas ante el Congreso Nacional. El juicio político será en el Senado, cuando ya la Cámara de Diputados decida que se le aplique el juicio político. Entonces, ¿a qué obedece que esos opositores no quieren juicio político? Eso es extraordinario. Cuando el gobierno está interesado que a los miembros de la Cámara de Cuentas de esta gestión lo lleven a juicio político, entonces los opositores no quieren. ¿Cómo no? Es extraño. ¿Cómo vámonos a publicidad ya. Pero antes de, brevemente, lo que usted decía antes de comenzar el programa, de que los PLDistas y los de Fuerza del Pueblo están denunciando que la Junta Central Electoral no ha tenido capacidad ni vocación para controlar el uso, el derroche de los recursos del Estado en la campaña del Partido Revolucionario Moderno y en la compra de opositores. Eso fue una denuncia contundente que formularon hoy miembros del PLD y de Fuerza del Pueblo que tienen representación en el Congreso Nacional. Que ¿será cierto? No es una denuncia nueva. No, yo lo que han hecho es reiterarla. Y es cierto que la Junta Central Electoral no ha tenido capacidad de controlarla. La Junta Central Electoral no ha podido controlar la campaña. Los partidos han hecho lo que les ha dado su gana. Aquí los partidos han hecho lo que quieren, porque la Junta Central Electoral, en definitiva, se ha limitado a obedecer lo que dicen los partidos políticos. Si la Junta Central Electoral aplicara la ley, aquí hubiesen muchos políticos sancionados. Aquí se está carabaneando, cuando no es permitido todavía. Mucho antes de la proclamación de la precampaña. Y sí, y lo utilizan bajo otros alegatos. La Fuerza del Pueblo lo hizo el Día del Trabajo y el Día de la Mujer también. Sí. Ahora el pasado sábado lo hizo el PLD, alegando de que la situación económica del país, la inseguridad y todo esto. Bueno, ya el sábado la precampaña estaba abierta, ¿verdad? Pero para círculos cerrados. Ah, claro, pero la precampaña interna de los partidos. Pero el PLD aprovechó. Vamos a publicidad, ya regresamos.
322 días faltan para las, 222 quiero decir, para las elecciones municipales que serán en febrero 18 y las elecciones congresuales y municipales serán entonces en mayo. 313 días faltan para estas elecciones congresuales y presidenciales. Vamos ahora a la cápsula, vámonos ahora con la parte importante de la programación en cuanto a política se refiere, porque no solamente en elecciones 2024, sino que en la programación de este canal, pues también podemos ver la participación de Ignacio Guerrero con la cápsula de elecciones 2024. Aquí está. En política, y sobre todo los politólogos, los filósofos, en sentido general, plantean que en la democracia el voto es mucho más poderoso que un fusil, porque el poder se conquista a través del sufragio. Como el voto es más poderoso que un fusil, los partidos políticos y los aspirantes a posiciones electivas deben contar con votos para conquistar el poder. Con esa sentencia entonces iniciamos lo que son las cápsulas elecciones 2024 por Super TV 55 y Canal de Todos. Saludos cordiales a cada uno de ustedes y que el Señor ilumine su camino. Señor, ilumine su camino. ¿Por qué la sentencia de la importancia del voto? Porque la Junta Central Electoral ha informado que el padrón para las elecciones de 2024 tiene registrado 8.079.000 ciudadanos con derecho al sufragio. Cifra que obliga a los partidos políticos a poner en práctica tácticas en base a una estrategia general para concitar el apoyo de los electores con el propósito de ganar las elecciones del 2024. Sin votos no se ganan elecciones. La Junta ha presentado la cifra que está registrada en el padrón electoral. Si hablamos de 8.079.000 ciudadanos con derecho al voto, se deduce que si fueran a votar todos, se necesitan más de 4.500.000 votantes para ganar las elecciones más un voto. ¿Están trabajando los partidos para atraer a esa cantidad de votantes? ¿Están aplicando las tácticas específicas y adecuadas? Esperamos que estén eso, o de lo contrario, los resultados en las urnas serán difíciles. Pero hay un voto que también los partidos tienen que caerle atrás, y es el voto en el exterior. Porque para las elecciones del 2024, el padrón en el exterior aumentó en un 30.73%. Significa entonces que hay 778.973 votantes en el exterior. De esa cantidad, la mayor concentración, como es lógico, en Nueva York, Estados Unidos y otros estados de Estados Unidos, para un total de 183.094 nuevos inscritos. Esos son los nuevos inscritos, que hay que irle atrás a ese número, nuevos inscritos en el padrón electoral en el exterior. Los partidos tienen ese gran desafío de atraer a esos votantes. PLD y Fuerza del Pueblo. Se confirman que comisiones del PLD y del Fuerza del Pueblo han realizado una serie de reuniones en la búsqueda de alianzas para las elecciones municipales de febrero 2024 y que podrían extenderse hasta las congresuales y las municipales de ese mismo año, pero en mayo. Fuentes allegadas a los dos partidos indican que las negociaciones están bastante avanzadas. Esperemos entonces los resultados, porque en los próximos días se sabrá si hay o no acuerdo entre Fuerza del Pueblo y el PLD.
José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, por otra parte, fue cuestionado por periodistas al salir de un acto masivo de esa organización y le preguntaron que qué va a pasar con los precandidatos que están vinculados al narcotráfico de acuerdo al Ministerio Público. ¿Cuál fue la respuesta de Paliza? La paga de la inscripción no significa la candidatura de una persona. ¿Significa eso que van a depurarlo? ¿Que no van a incluir en las boletas congresuales y municipales a gente que está acusada de estar vinculado al narcotráfico, al lavado de activos y a las asociaciones de malhechores? Ojalá que así sea, porque queremos que la política sea decente y que los delincuentes de cuello blanco sean excluidos de toda posibilidad de acudir a las urnas con propuestas electorales para llegar a los estamentos y desde el poder promover el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato y todas las manifestaciones criminales. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos, a las 7 de la noche. Entonces ustedes tendrán la entrega completa de elecciones 2024 por aquí, por Super TV 55. Hasta una próxima entrega. Bueno, ahí vieron ustedes al compañero Ignacio Guerrero con su acostumbrado comentario, o comentarios, porque a veces enfoca más de un tema que tiene que ver con la parte política y el proceso que se está llevando en la República Dominicana con la cápsula Elecciones 2024. Vamos a continuar con más del contenido de este espacio para hoy, martes 11 de julio. Esta mañana estuvo con nosotros el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, fue presidente del Consejo Edilicio en varias ocasiones, también es miembro del Comité Central y presidente de la demarcación número 3 de Santiago, de la circunscripción 3, que es la segunda más poblada que tiene la provincia de Santiago. Estuvo con nosotros en el café de Diario 55 y aquí hemos sacado un segmento de algunas de las más importantes declaraciones que nos dio en la mañana de hoy. Luis José Esteves. Que no sé cómo van a responder ante los tribunales en el próximo gobierno, después de 2024, cuando ellos no estén en la función, que no tienen cómo responder a ese presupuesto que están manejando. Un distrito municipal cualquiera le están dando 8 millones de pesos arriba del presupuesto de lo que le corresponde, y a otros 30 millones, y así por el estilo. Es una piñata que tienen con los recursos del Estado desde el gobierno, para tratar de comprar voluntades y llevar... Lo que ellos dicen que ese dinero es del ahorro que se va generando. Un ahorro que ellos dicen que lo producen porque no se están desviando fondos, porque se ha desmontado el sistema de corrupción. Bueno, un sistema de corrupción que lo que nosotros estamos observando no es verdad. Lo que está pasando en la tarjeta de Supérate, se superó la que está administrando eso, pero los pobres dominicanos lo que están es desesperados. No están recibiendo más. No están recibiendo más, lo están recibiendo mucho menos. Pero también hay ese programa, cuando usted entra, precisamente con las compras que están haciendo, ¿cuántas pensiones hay de 50,000, de 75, de 40,000, 60,000 pesos de gente que no califican para una pensión? Eso es corrupción. Es una corrupción disfrazada. Porque ¿cuántos infelices no hay en la calle que quieren una pensión de 5,000 o 6,000 pesos, que se la ganaron, que lo depositaron? ¿Y qué uso le están dando a eso? Pero en el caso de cuando estaban en Profe, ¿qué fue lo que pasó en Profe con el Nené Cabrera y ese grupo? ¿Qué pasó con Tony Peñaguaba, con los 100 millones de pesos? No somos nosotros que lo estamos diciendo, son la auditoría. ¿Qué está pasando en Corazán en estos momentos? Pero ahí en el caso de Peñaguaba lo que se ha hablado de mal manejo, pero no de corrupción, sino de que no se usaron... Bueno, pero la ley 340-06... la están violentando, pero, y por casos así nosotros tenemos compañeros presos. Pero porque él no está preso, mala gestión, pero es distinto que se lo cogió. Porque el dinero que nos entregó está ahí en cuenta
Y el otro dinero, todos los artistas dijeron sí, Sí, lo pero- recibimos. pero nosotros tenemos casos que tenemos compañeros que están presos, lo tienen en Najayo o lo tienen preso domiciliario en su casa por la violación a la ley 340-06. De cosas como panadería que se equiparon y dijeron que no estaban equipadas. Y por eso es el compañero preso. Entonces te tiene que estar preso también. ¿Te entiendes? Y en el caso también de la misma policía, ¿qué está pasando en la policía? ¿Qué está pasando en la policía? Tenemos ahora el presidente que es un orquesta, porque él toca todos los instrumentos. Ahora es jefe de la policía también. ¿Para qué tienen a Nené? ¿Para qué tienen un famoso español ganando 2 millones y pico de pesos que vive también en el palacio? Entonces, vamos a hablar claro, esta población ya está desenmascarado el gobierno. La corrupción que está pasando aquí en Corazán, la corrupción que está pasando en Edenor. La corrupción está pasando aquí en Corazán. Ahí en Corazán, investíguense lo que está pasando. Pues es la primera vez que yo escucho eso. Ah, pues mire, ¿Qué en está pasando en el Corazán? escritorio del presidente creo que está la sustitución de ese señor que está ahí. ¿Y qué está sucediendo ahí? Bueno, con unos camiones de agua que hay ahí, que agua del cambio. Revisen bien, ustedes que son los periodistas, porque yo estoy especulando. Bueno, pues habrá que mandar a Pero esos camiones siempre han estado en la gestión pasada. Siempre han los estado, camiones pero también. ahora hay camiones que están ahí con una contrata, pero no existen. Y un camión, ¿y cuál es el problema del déficit de agua en Santiago? De lugares donde usted nunca escuchó que el agua no existiera. Es que al compañero, candidatos de ellos, candidatos a diputados, que tienen camiones ahí, 150 pesos el camión, pero cuando usted lo pide el camión, usted está desesperado, pues una cisterna cuesta 1.500 y 2.000 pesos el camión. Mientras a ese candidato le costó 150 pesos el camión. Pero Ahí pagan en Corazán. combustible y pagan un chofer. Pero los recursos son del Estado Dominicano. O sea, el camión es de Corazán. No, no de Corazán. O Corazán lo paga. Corazán lo paga. Y hay 30 camiones que no existen. Ah, Búsquense pero esto no- búsquense está la en auditoría que está ahí. Hay auditorías que no se han querido publicar. No, porque ahí hay dos buenas. Al de norte que le dijeron, o usted se retira o lo quitamos. No vaya a aspirar a la candidatura a síndico o lo quitamos, está destituido. ¿Qué dijo? No, él decía que iba a ser candidato a O síndico. sea que no, O no, sea que no hubo un real consenso. el como tal ellos consenso No, mencionan. ¿qué es el que consenso? habla. Ahí no hay consenso. Y en el PRM se llega a consenso. No. O sea que no fue casualidad que esa misma semana se destituyó el de este, Estaba la destitución de él junta el con de él también. este, y entonces se negoció una cosa por la otra en Santiago. Así es. Eso es lo que tú aseguras. Así es. Lo puede asegurar. Bueno, vieron ustedes ahí parte de la entrevista que hicimos esta mañana a Luis José Esteves, que es pues el presidente de la circunscripción 3 del Partido de la Liberación Dominicana. Además es miembro del Comité Central y dijimos que fue presidente del Consejo Edilicio en varias oportunidades. Ahí hacía fuertes críticas al gobierno, hablando de la compra precisamente de estos que han sido del PLD y han desempeñado funciones importantes como directores distritales, como alcaldes, los cuales pues han dado el paso, muchos le llaman transfugismo, buscando precisamente que le garanticen la repostulación. La intervención de José Luis Esteves es interesante la forma en que está enfocando el caso de la corrupción, pero en nuestro idioma hay un término que es importante, que es más poderoso que las palabras, que es el silencio. Hay temas en los que es preferible mantener el silencio porque es más poderoso que las palabras. Si Luis José Esteves hubiese centrado su enfoque en la política social del gobierno de Danilo Medina, porque la política social del gobierno de Danilo Medina no fue mala. Danilo Medina ejecutó programas sociales, económicos, y hasta en la administración pública la institucionalidad era diferente. Hoy tenemos un serio problema con la libreta de pasaporte o las libretas de pasaporte, que son múltiples. No solamente Tenemos dificultades para lograr documentos. O sea, para usted renovar una licencia hoy, usted tiene que abrir una cita y le dice, si usted va hoy, estamos a 11 de julio, le dicen en noviembre. En el PLD eso no sucedió.
Usted iba en la mañana y en la tarde, el VIP, usted tenía su libreta de pasaporte. Claro, después del Y mediodía. a los 3 días tenía el pasaporte. Si Luis José Esteves se hubiese centrado en la política social, porque al PLD no le conviene hablar de corrupción. ¿Qué Porque una de las El talón de graves Aquiles. dificultades del PLD fue que se permitió demasiado corrupción. Y la impunidad. Y la impunidad y la justicia no, ni el Ministerio Público actuaron. Entonces, desde ese punto de vista, mi apreciación es que él no debió enfocarse, irse por el lado de la corrupción, sino por el lado de lo social, la institucionalidad. Porque en este momento, una de las grandes debilidades del gobierno es la deficiencia de los servicios esenciales. Que reseñaron recientemente el deterioro que había en estos. Se mencionaba el 911, inclusive, 911, entre otros. Todos. Señores, nosotros tenemos una situación que no se estaba dando en la gestión del PLD. Desaparecieron los circuitos 24 horas. Eso no existe, porque hay muchos apagones. Entonces, el PLD garantizó energía eléctrica. Y esas tarjetas de asistencia social, todas, eran efectivas. Era, a mi modo de ver, lo que debió ponerle atención Luis José Esteves y dejar la corrupción diciendo que se trate en igualdad de condiciones los corruptos de hoy con los corruptos de ayer y ya. Pero no matizar mucho ese tema porque al PLD no le conviene. Al PLD no le conviene hablar de la corrupción, pero sí de la política social. Porque, reitero, en materia sociopolítica, socioeconómica, el PLD hizo una buena gestión. De eso no hay duda. Pero la corrupción opacó en muchos casos, posterior a su salida del gobierno, los logros. Muchas de las obras que ha inaugurado, y hay que reconocerle a Luis Abinader, que le ha dado continuidad a muchas obras. Así es. Aquí en Santiago, por ejemplo, Luis Abinader le ha dado continuidad a muchas obras y en todo el país. Entonces debió analizar bien su respuesta y enfocarla en el problema social, nada más. Uno supone que este gobierno ha vendido mucho el tema de la transparencia y ya han ocurrido hechos los cuales pues hasta ahora no han tenido consecuencias. Muchas destituciones, uno recuerda el tema del Ministerio de la Juventud, en el Ministerio de la Mujer también ocurrieron y otras áreas importantes que han pues tenido que suspender o sustituir a directores por, bueno, hasta un ministro, el de salud, tú lo recordarás. Vamos a publicidad. Y también Sí. era el administrador de la Lotería Nacional. También, que un es otro escándalo. caso, ¿Cuál sí. ha sido la El diferencia del Ministerio Público en torno a la persecución de la corrupción? Que en el caso de los opositores ha sido avasallante, en el caso de los que están en el gobierno ha sido tímido. Ha habido mucha debieron irresponsabilidad, debieron darle el mismo tratamiento. mucha irresponsabilidad. Pero por parte. tanto en la corrupción del ayer como en la de hoy, nosotros siempre hemos sido partidarios de que se aplique el debido procedimiento. El debido procedimiento garantiza que el Ministerio Público y los jueces actúen en consonancia con lo que es la Constitución de la República y al mismo tiempo ajustarse a lo que es el sistema jurídico. Pero se cometieron muchísimas irregularidades, incluso en las detenciones. La ley incluso, Fran, establece que hasta que un juez no condene a una persona no se puede identificar ni se pueden mostrar fotos. Las agencias internacionales de prensa, cuando arrestan a una persona vinculada a un delito, usa las iniciales de sus nombres y de sus apellidos. Nunca lo identifica. Correcto. Menos presentar fotos. Es que existe la Aquí es la presunción de Policía inocencia. Nacional y el Ministerio Público que violan la ley, mandando las fotos a los medios y la imagen a la televisión, video. Porque aquí se viola todo el debido procedimiento. Se debe ser justo para todos. Vamos Porque a una publicidad. justicia debe ser imparcial. Vámonos a publicidad y cuando regresemos estaremos con un sondeíto. ¿Cómo usted evalúa el sistema de comunicación del gobierno dominicano? Si es mala, si es buena, si es excelente. Usted podrá respondernos, usted podrá llamar al 724-5500 y darnos su opinión con relación a este tema. Repito,
¿Cómo evalúa usted el sistema de comunicación del gobierno dominicano? Esa es la inquietud. Cuando regresemos estaremos recibiendo llamadas. Bueno, vámonos a las calles y vamos a escuchar la opinión de la gente. ¿Cómo evalúa usted el sistema de comunicación del gobierno dominicano? Esa es la inquietud, la cual pues ponemos en el aire y usted a través del teléfono nos puede decir si es mala, si es buena, si es excelente. La comunicación del gobierno dominicano, cómo promueve sus obras, cómo promueve el gobierno dominicano las ejecuciones que ha estado desarrollando y sobre todo pues en la vocería del gobierno que en días pasados pues estaba tratando temas que debiese enfocarlo el presidente del partido que está ahí mismo en el Palacio. El vocero debe concentrarse en temas de Estado que tengan que ver, ¿verdad?, con el gobierno, no en temas partidarios, pero bien. Ahí está. En la comunicación social hay dos aspectos fundamentales. Son múltiples, pero vamos a hablar de dos. La comunicación efectiva y la asertiva. La comunicación efectiva significa que usted debe utilizar lo que es en el idioma, la comunicación en base al emisor, el código y el receptor. Usted continúa ahora. Vamos a recibir esta llamada. Buenas noches. Bueno, continúe. Entonces, pensé que me habían hecho señas. Si usted usa un código, si el receptor usa un código adecuado, que lo entienda el receptor, el mensaje llega. Y la asertiva es la comunicación para resaltar lo positivo. Es así. Entonces, en el gobierno, a nuestro modo de ver, parece que hace falta como un ajuste en materia de comunicación para entender que en política y en materia de Estado, la comunicación es determinante para que se llegue a la sociedad con un idioma que sea comprensivo, Fran, que lo comprenda la gente. Están los voceros del gobierno desarrollando esa comunicación efectiva y asertiva que plantean nuestros televidentes. Sienten que la comunicación es efectiva. Entonces, en ese sentido, es importante entonces, Fran, que analicemos la comunicación social como ciencia. Sí, el día pasado recordamos nosotros las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, que hablaba de que el actual gobierno y el presidente Abinader trabajaba sin planificar, que estaba dirigido por un hombre orquesta, que fue uno de los temas aquí en Santiago que hizo volar a uno que ocupaba una gerencia en Edenorte, que fue Ervin Vargas, cuando en un programa de este canal, en el Café del Diario 55, dijo que el gobierno estaba desarrollando obras en Santiago sin planificación.
que comenzaban, y el ejemplo que puso es la entrada a Santiago, que comenzó primero con un trayecto y hoy pues es mucho más de lo que iniciaron. Y asimismo con el teleférico, que iba a comenzar en solamente otro cuadrante, otro trayecto, y sin embargo pues lo ampliaron del monorriel, que él fue uno de los principales ideólogos en la gestión de José Enrique Suet. Y de Gilberto Cerulla. Y de Gilberto Cerulla después. E inclusive él planteó que las obras viales que construye el gobierno en Santiago no garantizaban la solución de los problemas de tránsito y de transporte ni en un 30%. Y entonces la respuesta de Homero en esa ocasión hacia Leonel Fernández fue de que habían presidentes los cuales acumulaban problemas y otros eran proactivos, refiriéndose al presidente Luis Abinader, que era un tema para que Paliza lo manejara. Abinader ha tenido en muchas ocasiones que ser su propio vocero para aclarar. Él ha estado en rueda de prensa y las declaraciones que ofrecen los funcionarios y la que remite el departamento de prensa crea más confusión. Entonces el presidente ha tenido que salir a decir que eso no fue lo que se planteó. Mire, el presidente ha tenido participación ahora en las reuniones que se está haciendo con el Ministerio Público, la policía, con Interior y Policía también, y el presidente ha estado ahí. Exacto. El presidente ha estado dándole seguimiento y buscando respuesta precisamente a estas estadísticas que la población no la asimila, que han estado bajando pues la ola delincuencial, los homicidios, y sin embargo lo que tú ves en los periódicos, en los medios de comunicación, es que en el país constantemente se están viendo hechos que desdicen lo que el gobierno ha estado pronunciando. Y si nos vamos a la encuesta más reciente de la Galo, el segundo tema de preocupación de los dominicanos es la delincuencia, la inseguridad, que es el término que utilizó la firma encuestadora. El 60% de la población tiene temor, porque la inseguridad es muy alta. Entonces, indudablemente que el gobierno, es una de las grandes debilidades del gobierno, la delincuencia. El presidente de la República, que ha encabezado una serie de consejos, ha tratado de establecer que ha disminuido la tasa de homicidios, los asaltos. Y en la reunión de ayer se estableció que cada jueves se va a dar un informe con las estadísticas para hacer comparación. Lo cierto es que la percepción que hay de la delincuencia es que ha crecido. Y bueno, eso no se enfrenta con declaraciones, sino con hechos, con acciones concretas. La Policía Nacional no cumple con su misión de proteger vidas y propiedades. La delincuencia le ha ganado la batalla a la Policía Nacional. Entonces, en materia de comunicación, como que no ha sido efectiva la comunicación del gobierno para que la gente entienda por qué se ha reducido la delincuencia en el país. Hace falta entonces, y ahí tenemos a un maestro frente a nosotros que maneja el idioma y que utilizó el teatro para decir verdades. Entonces falta ese lenguaje que impacte, que penetre, que conecte con la gente. Si se quiere lograr que la gente aprenda a entender que ciertamente se está reduciendo la delincuencia. Pero para eso se necesita una comunicación efectiva. Así es. Bueno, Pacheco, vámonos para la calle, vámonos con el sondeo. Vamos a escuchar la opinión. Nuestro reportero estuvo en las calles en el día de hoy, se fue hasta el Palacio de Justicia. Allí con abogados, gente que visita el Palacio de Justicia, fue cuestionado, fue entrevistado por nuestro reportero. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué usted opina con relación a que se acepten candidatos que han sido cuestionados? Hoy día, ustedes saben, incluso decía yo que es una irresponsabilidad del Ministerio Público porque el Constitucional nombró un juez. Ellos tienen jurisdicción privilegiada, los diputados. Sin embargo, no hubo o no ha habido un sometimiento después de mencionarse muchos nombres. Pero vámonos a las calles, vámonos a las calles. Cuando un
ciudadano tiene una aspiración de ser candidato, ya inmediatamente lo van a cuestionar, tenga o no falta o rechazo, lo van a cuestionar, porque hay parte encontrada con otros que son aspirantes que se encargan de cuestionarlo, de sacarle cosas que quizás no tienen, pero lo cuestionan. Si tienen antecedentes penales, no pueden ser aceptados dentro de la sociedad y dentro de la Junta Central Electoral. Que cuestionen a una persona, acusaciones que muchas veces son falsas, pero otras veces son reales. Lo mejor es que los investiguen, que le den un plazo para que los investiguen y los que estén limpios porque puedan ejercer su opción de votar por un cargo electivo. La sociedad dominicana debe de hacer una profilaxis en cuanto a esas personas que ya han tenido sus inconvenientes judiciales. Esas personas tienen que ser excluidas de una vez y para siempre, porque todo aquel que se ha visto cuestionado por participación en hechos ilícitos que corrompen no deben de estar en ninguna alineación política, mucho menos aspirando ni siquiera alcalde pedáneo. Yo creo que la ley de partido, obviamente, aunque no establece y ha habido una violación a la ley de partido en muchos de los casos, los partidos políticos aquí o las organizaciones políticas permiten cualquier candidato que ostente recursos y esto viene al clientelismo. Yo entiendo que hay una desigualdad en cuanto a la escogencia de los candidatos de todos los partidos políticos. Aquellos que tienen buena propuesta pero no tienen recursos, pero aquellos que tienen recursos y no tienen buena propuesta, que vienen influenciados inclusivemente con el narcotráfico. Yo entiendo que eso deben de investigarse y los partidos políticos deben de ser tienen que estar bien pendientes a esos candidatos para elegirlos, ya que después se ven envueltos, como ya lo hemos visto, en narcotráfico, en asuntos ilícitos, y entonces después hablan mal de la política en la República Dominicana. Yo opino que puedan ser aceptados porque el cuestionamiento aquí a cualquiera le hacen cuestionamiento y siempre y cuando no haya sido condenado puede ser elegido. Yo creo que de mi parte, estoy hablando por mí, no estaría de acuerdo porque creo que antes de una persona pertenecer ya sea a una institución o a cualquier ente político, tiene que ser depurado, tiene que ser saneado y luego, dependiendo sus actos o su pasado, entonces sería bueno ingresarlo a cualquier institución porque eso le vale, eso le suma a una institución que una persona entre con pulcritud y no con desacreditamiento como lo han habido en otros pasados. Yo entiendo que si no hay una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa buscada, que declare una persona culpable, pues la persona es inocente hasta que no haya una sentencia. Entiendo que aquí se maneja mucha cosa mediática y que esas personas hasta ahora gozan del principio de presunción de inocencia. Esa es una medida desatinada porque deberían darle oportunidad a personas que tengan buen testimonio para desempeñar los cargos. Yo opino es que usted sabe que eso hay que limpiarlo. Hay que en realidad hacer un sondeo porque hay candidatos buenos, serios y limpios. Lo que pasa es que a la mayoría de personas les gusta la suciedad. Vamos a cambiar el gabinete, vamos a cambiar eso de la capital, vamos a cambiar, vamos a poner gente joven, sangre nueva. Opino que tiene que estar preso, porque si ya han sido cuestionados y por algo no quieren volver a ser candidato, ¿para qué? Para ensuciar el país, que lo tranquen. Bueno, escucharon ustedes la opinión de personas que fueron cuestionadas, fueron entrevistadas, se recabó la opinión en torno a el tema que exponíamos sobre aquellos que ya han registrado o han inscrito sus candidaturas, siendo personas cuestionadas hasta ahora, aunque no han sido sometidos a la acción de la justicia. Ya esperaremos a el PRM, en días pasados decía Paliza, que eso, el que usted haya depositado una documentación, que haya pagado el derecho para aspirar, no garantiza el que usted podrá ser candidato si tiene pues antecedentes o algo que le impida ser un posible candidato en las elecciones o el proceso electoral interno que estará llevando el partido.
Vamos ahora al comentario de Lincoln López, que ya está con nosotros en Elecciones 2024. Gracias, Frank. Gracias, Ignacio. Saludando a los amigos de Elecciones 2024. Amigos, amigas, 3 actividades apasionan a nosotros los dominicanos. La primera, y no necesariamente en ese orden ocurren, es el juego de pelota. La segunda son las fiestas, en el sentido amplio de la palabra. Fiestas patronales, fiestas sociales, en fin. Decía un músico, director de orquesta, y que tiene una oficina de fiestas con su orquesta y de otras, que semanalmente la República Dominicana mueve 30 millones de pesos solamente en fiestas con orquestas, sean esta orquesta tipo combos, tipo Perico Ripiao, es decir, con músicos en vivo. Ahí no están incluidos las fiestas que tienen que ver con equipos electrónicos y todo eso. Eso genera una suma de más de 100 millones de pesos mensuales. Es importante, más de 3.000 millones de pesos, 300 y pico de millones de pesos al año. Bien, y la tercera es la política. Y oyendo a Ignacio, está muy de moda en estos tiempos y cada día adquiere más importancia el asunto de las encuestas. Que si se va en primera vuelta, que si habrá segunda vuelta, que si tal candidato reúne las condiciones. Pero bien, no vamos a hablar de una encuestadora en particular porque eso va a crear un sistema de subjetividad. Para el 2024, tanto para febrero como para mayo, los dominicanos con derecho al voto, como decía también Ignacio hace un rato, somos alrededor de 8 millones de ciudadanos habilitados para tales fines. La mayoría de ese voto es femenino y con una diferencia muy mínima de 2 o 3 puntos porcentuales está en segundo lugar y único lugar los hombres. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020 pasó que el 45% de los inscritos en el padrón electoral, estamos hablando en cifras redondas, eso tiene su fracción, aproximadamente hubo abstención. Esa abstención fue de 2 maneras principales, una ordinaria y una extraordinaria. ¿Cuál fue la ordinaria? Bueno, que hay abstención normal en todos los eventos, por muchísimas razones, por fallecimientos, por migración, porque no quise ir, en fin, hay múltiples factores. Y esa ronda alrededor del 22%. La otra, la extraordinaria para el 2020, fue la pandemia, el COVID-19, que arrastró un 20 y tanto % de los electores. Por eso es que ha causado tanta pasión el asunto de definir quién va a ser el candidato en las presidenciales ganador, de lo cual se puede adelantar o prever. Eso no es posible determinarlo porque habría que determinar que el 22% que no asistió, y a eso hay que agregarle los que se suman a la edad de votación en este cuatrenio,
qué porcentaje pertenecía a cada partido de ese 22% que no asistió por el COVID. Ya dijimos que hay un 20 y tanto por ciento, y eso fluctúa también entre votación y votación entre cada cuatrenio y otro. Entonces, por eso es que muchos líderes políticos han dicho que no hay solución, no habrá solución en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque el presidente actual de la República obtuvo de ese padrón electoral el 26% en cifras redondas del padrón. De los que fueron a votar, entonces obtuvo el 50 y tantos requerido para él ganar las elecciones, y los otros partidos o candidatos, entonces uno obtuvo el segundo lugar y otro el tercer lugar, y así sucesivamente. Entonces, haciendo una proyección de ese 26% en base al padrón electoral completo, es que se dice, pero bueno, si le fue muy bien, puede subir 5 o 10 puntos. Si es 5, serían 30 y algo. Si es 10, sería 36. Si le fue súper bien, llegaría a 40, llegaría a 42, llegaría a 45, pero es muy improbable que alcance el 50%. Naturalmente, siempre hay que dejar la puerta abierta para asuntos imprevistos, es decir, cuáles son los acontecimientos que van a ocurrir en determinado momento más cerca de la fecha requerida para determinar a quién se va a decidir la población por ese candidato a la presidencia. La situación es menos compleja a nivel de los municipios porque, como sabemos, los municipios tienen una escala menor del padrón electoral dependiendo de cada cual. 10 provincias, incluyendo el Distrito Nacional, tienen el 70% de la población según el padrón electoral. 10 provincias. Y son 32 o 31 más el Distrito Nacional. Pero hay 3 situaciones para terminar que quiero señalarles diciendo, una, que se impide probablemente, la definición en primera vuelta porque ya no existe a la vista un liderazgo arrollador que cautive con tinte de caudillo. Segundo elemento, el asunto de la etnia. La etnia dominicana está muy dispersa. Hay blancos, hay negros, hay académicos, hay analfabetos, hay profesionales, hay campesinos, hay obreros. Todo eso está muy diversificado. Tú encuentras una población creciente de analfabetismo. La misma encuesta de esta semana hablan que ya andamos de nuevo rondando el 10%. Se supone que el analfabetismo cultural, que son aquellos que saben leer y firmar, pero que tienen otro tipo de deficiencia, es mucho más alto. Eso también juega un papel a la hora de decidir, porque cuáles son los criterios de uno y cuáles son los criterios de otro. El tercer elemento, entonces, además del liderazgo y además de la etnia, es la dispersión. Favorece la dispersión de candidatos para aglutinar un mayor porcentaje cuando un candidato va de aquí para allá, es decir, de un partido para otro y de otro hacia más allá, que en términos técnicos a veces le llaman transfugismo. Tiene el candidato que se ha ido, yo no estoy hablando de partido en particular, estoy hablando en sentido general. Hay un candidato que diga, yo tengo 10.000 votos, los 10.000 van conmigo. No creo, no me parece.
Tú podrás contar con amigos, tú podrás contar con familia, tú podrás contar con seguidores, pero el 100% de tus seguidores en un partido o en otro, es muy difícil que eso logre aumentar el interés para concentrarse en una sola candidatura. ¿A quién va a favorecer la dispersión? ¿A quién va a favorecer la etnia variada? ¿A quién va a favorecer esa falta de liderazgo arrollador? Eso lo veremos el año que viene. Muchas gracias. Bueno, luego del comentario de Lincoln López, vamos a un hecho histórico. Vamos a remontarnos a un proceso que estuvo llevándose en el país y donde hubo la llamada negociación. En este hecho histórico, hoy recordamos al doctor José Francisco Peña Gómez. Y el resultado de todo eso fue, señores, que el orgulloso doctor Joaquín Balaguer tuvo que acceder a una negociación reconociendo prácticamente con esa negociación que no había sido electo democráticamente. Cuando se decidió la negociación, la embajadora norteamericana me llamó y me dijo, porque yo no quería negociar con el doctor Balaguer. Temía a un engaño del doctor Balaguer. Y ella me dijo, doctor Peña Gómez, no queda más camino, a usted no le queda más camino que la negociación. Y nosotros queremos saber si usted va a negociar, porque no podemos hacer más nada que no sea respaldar la negociación. Y yo le dije, déjeme pensarlo. Finalmente, accedí a la negociación, pero con una condición, que yo no iría al Palacio Nacional a negociar con el doctor Balaguer, porque eso daría a entender que yo estaba mendigando algo, y que yo, como José Martí, había clamado siempre que los derechos se toman, no se mendigan. Entonces, le mandé a decir al doctor Balaguer que si él quería negociar conmigo, él tenía que ir a otro lugar que no fuera el Palacio Nacional, por lo menos a la primera entrevista. Y yo le dije al doctor Balaguer que fuera a la Biblioteca República Dominicana, que queda detrás del Palacio Nacional, y él dijo que sí, que iba. Y llegó el doctor Balaguer a la Biblioteca República Dominicana primero, me tuvo que esperar como media hora, el moreno se dio todo su tono, y llegué. Después que me estaba esperando, llegué allí y le dije a Tuey, lee la carta que traje para el doctor Balaguer. Una palma de fuego la carta esa, durísima. Y Balaguer nada más tragaba seco. Y dice el doctor Balaguer, mire, eso está bien, eso es una denuncia, pero lo importante son fórmulas prácticas para resolver esta crisis. Aquí votaron los muertos, votaron 2 veces, votaron los guardias, votaron los policías, todo eso lo dijo Balaguer. Entonces, en un momento determinado, me dice Balaguer, doctor Peña Gómez, usted sacó más de 1 millón de votos. Y yo saqué más de 1 millón de votos. Se le olvidó decir, usando todos los recursos del Estado. Nosotros empatamos, me dijo Balaguer. Vamos a dividir el pastel. Usted coge 2 años y yo 2 años. Déjeme gobernar los 2 primeros años, que yo le entrego la presidencia a usted para que gobierne los otros 2 años. Ahora bien, no le puedo negar que sentí una tentación. Sentí la tentación. Y le dije, doctor Balaguer, déjeme pensar. Y entonces Balaguer me dijo, podemos seguir mañana hablando.
Y entonces me dijo, yo le voy a pedir, me dijo Balaguer, por Dios, no me haga venir aquí, que usted sabe que yo soy un hombre enfermo. Yo lo voy a recibir en mi casa. Y yo le dije, está bien. Y fui a la casa de Balaguer al otro día. Y cuando llegué me dice Balaguer, ya usted va a coger sus 2 años. Le dije, no, un momento, vamos a hacer otras elecciones, doctor Balaguer. Y ahí fue que se decidió la celebración de elecciones el año que viene, el acortamiento del mandato en 2 años, la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y al propio tiempo le pedí al doctor Balaguer que incorporáramos en la Constitución el principio de la doble nacionalidad con el fin de que ningún dominicano por el hecho de adquirir una nacionalidad extranjera
Miren, compañeros, Lincoln e Ignacio, hay un tema que nosotros ya lo expusimos y escuchamos opiniones en el Palacio de Justicia de abogados y gente que acude hasta allí sobre los que se han inscrito, los aspirantes a puestos electivos que se han inscrito y tienen en estos momentos pues situaciones que para la población tienen que resolver, aunque no haya sido así de manera directa con el responsable que es el Ministerio Público. Han sonado en casos de operativos que se han hecho y donde red de narcotráfico, de manejo de enriquecimiento ilícito, se han apresado y detenido, y han sonado muchos de ellos. Uno menciona el diputado de la provincia de Santiago, circunscripción 3, está Marmolejos, el tema de Gutiérrez que entra ya en otro saco, pero tenemos a Miki López y su esposa en La Vega, que es diputada, y se habla que con dinero de Miki López, un dinero el cual el Ministerio Público ha dicho que es ilícito porque se le confiscaron vehículos de alta gama, se le congeló cuenta, el hijo también de ellos que es regidor, y así como otros, los cuales se han mencionado, pero sin embargo no han sido sometidos a la justicia y tienen todo el derecho de aspirar, de elegir y ser elegidos. Porque hay una presunción de inocencia, claro, hasta tanto haya la cosa una juzgada. sentencia de la cosa juzgada. Entonces ellos tienen todo su derecho. ¿Dónde está el fallo? Lo que tú decías, Ignacio, en el comentario anterior, un fallo en la comunicación de la oposición para resaltar eso. ¿A qué partido le conviene de la oposición resaltar eso? La pregunta que uno se hace, ¿por qué se quedan callados? Pero ahí hay dos elementos que hay que conjugar: lo legal y lo legítimo. Sí, sí. O sea, que tienen derecho constitucional y de acuerdo a la ley de partidos y de régimen electoral pueden aspirar. Y uno pregunta, ¿es legítimo que una persona que esté vinculada al narcotráfico aspire a una posición? No es legítimo, aunque tenga la legalidad. Entonces los partidos son responsables de que eso pase. Ya que están siendo cuestionados, usted no puede llevar en una boleta, independientemente de la popularidad que pueda tener en su entorno, a una figura que está siendo cuestionada, porque manda un mensaje negativo en materia ética, porque si una persona, nosotros no somos los jueces y todavía ningún juez ha establecido, pero el Ministerio Público es el que acusa, no nosotros. El Ministerio Público ha identificado, en Santiago son 4 diputados que han tenido problemas. Gregorio Domínguez, Fausto. Con el tema de... No, que ha tenido una serie de dificultades de invasión, utilización de la fuerza pública sin autorización de un juez. Sí. Ahora aún con una confrontación, aparece uno de los que estaba en conflicto muerto. René Fernández de la circunscripción 3 también tiene dificultades con una falsificación de documentos, dice el Ministerio Público, y el caso de Nelson Marmolejos. O sea, estamos hablando que para el partido de gobierno ha sido la peor situación, porque aparte de eso que estoy mencionando, tienen uno preso en Miami y sigue cobrando en la Cámara de Diputados. Hay un tal Pirrín. ¿Cuál es la situación legal de ese que está en Miami y que sigue percibiendo el sueldo? ¿Eso es legal? ¿Se ha movido el bloque opositor en la Cámara para pedir una documentación de que eso pueda? La oposición no se ha movido. No se ha movido. Pero es que no hay condena, es que no hay condena, tampoco hay condena, no pueden hacer nada. En el caso de allá sí. No, incluso tú recordarás. No, todavía no lo han condenado. En la Florida. En la Florida. Recuerda que el presidente del PRM, inclusive, a través de una comunicación, solicitó la sustitución del diputado. Ustedes recordarán ese tema, y no pudieron hacer nada, no pueden hacer nada hasta tanto no hay una condena ya. Porque no hay la voluntad política, porque también el Ministerio Público incluso se establece que puede actuar hasta por rumores. No, y en el caso de Miguel Gutiérrez. Y la condena en la Florida me vincula a mí como país a aceptar eso. Porque no ha sido acusado aquí, no ha sido acusado aquí.
Tú tienes toda la razón ahí. Y el otro tema es, o sea, ¿cuáles mecanismos podrían ellos utilizar? Las ausencias. Eso sí. Las ausencias. Eso sí. Y le han erogado las dietas y los viáticos en ese tiempo que ha estado ausente. No sabemos por qué, por lo que tú dices, no han jugado su papel los partidos. Vamos a poner... En el último informe que vimos... Ignacio, esa idea. En el último informe que vimos... ¿De quién? De la Cámara de Diputados. Habían 5 diputados que tenían 45% y 60% de ausencias. De ausencias. Y no había sanciones. Recuerda también... Tiene que haber mecanismos de sanciones. Recuerda también que hay un diputado que estuvo en la cobranza de las bancas de apuestas y casino. Sí. Y ese estaba cobrando, independientemente lo hacía con el mecanismo que le facilitaba o le facultaba el poder, porque a él no le corresponde, Hacienda es quien le corresponde. Pero si también nos vamos a eso, ¿cuántos legisladores, diputados tienen banca de apuestas en el país? ¿Y cuántas ilegales y cuántas legales? Ellos también ahí están... Por una razón eso, porque los partidos se han convertido en refugios de los delincuentes de cuello blanco. ¿Y por qué lo aceptan los partidos? Porque dan dinero para la campaña. Clientelismo. Vamos a poner el teléfono en pantalla, vamos a continuar para que la gente también nos dé su opinión en torno a este tema. Si debieran ellos estar siendo recibidos bajo esta pues inscripción que hicieron recientemente para aspirar a un cargo electivo. Porque el partido también podría bañarse en salud, podríamos decir, y que sea la Junta Central Electoral que lo rechace. ¿O no? La Junta Central Electoral dice que no se va a meter en eso. Ah, que no se va a meter. Pero dice el presidente, el doctor Ramón Jaques Liranzo, que cuando lleven las candidaturas ya, ella le dará la respuesta en ese momento. Pero es una irresponsabilidad de la Junta Central Electoral. Claro. Porque la Junta Central Electoral tiene que velar porque las boletas sean conformadas por gente honesta, que sujete su accionar en principios éticos, en valores morales y en voluntad política de trabajar por el país. Porque la Junta Central Electoral no solo está para organizar elecciones. La Junta Central Electoral es rectora del sistema político electoral. Sí. Y el sistema político electoral implica elecciones, candidaturas, comportamiento de los políticos. El control de los dineros que se erogan para... Todo. O sea, no es solamente montar las elecciones. Y la Junta Central Electoral es irresponsable en ese sentido. Y para eso existen leyes que fueron creadas, la ley de partidos y la ley electoral. Vamos a recibir esta llamada. Buenas noches. 724-5500. Escuchemos opiniones de la gente en torno a si está de acuerdo con la inscripción de estos aspirantes a puestos electivos. Sí, buenas. Que son mencionados con ese tipo de problemas del narcotráfico. Yo pienso que son ellos mismos quienes deberían de decidir no participar en política hasta tanto pues se determine su inocencia, porque realmente es uno como persona, como ente social, quien debe tomar la decisión de no participar en política si está con este tipo de problemas. Es cuanto. Muchas gracias a usted por llamarnos. Mira, interesante esa llamada por lo siguiente. Sí. En otros países, como Japón, España, no solo renuncian a una aspiración, siendo al puesto, renuncian porque son cuestionados. Ahí entra un problema de educación y de cultura. De formación. Y de formación, en que, como dice el televidente que llamó, que asume esa responsabilidad y renuncia. Y si no lo hace, es lo que tú dices entonces, deben existir los mecanismos legales para decirle, amigo, usted no puede. Y los partidos tienen que colocarse lazo. Porque no le conviene a ningún partido que una persona que se esté vinculando al narcotráfico, al sicariato, y aquí hay gente que está vinculada al sicariato que está en posiciones clave. Entonces, si lo están vinculando al Ministerio Público, diga, usted no puede en esta oportunidad. Ahora, lo que dice el amable televidente, claro,
Si usted tuviera una convicción, si usted tuviera conciencia y pensar en su familia, usted por sí mismo decidirá no optar. Pero para eso se necesita ¿qué? Valor y conciencia. Yo mencionaba ahorita la palabra curarse en salud. Y con esto del presidente del partido que ha dicho de que todas las cuentas de los aspirantes deben de ser auditables, o sea, que estén a disposición de una comisión que estará nombrando el partido para ellos evaluar, para ellos darle seguimiento al manejo de los recursos del mismo patrimonio de esos aspirantes a una candidatura. Porque, señores, aquí se invierte, así lo llaman, invertir 20 millones de pesos en una diputación. Si tú calculas los honorarios, las prerrogativas que tienen los diputados. Las legales. Las legales. Legales, sí. Legales. No pero no llegan los 20 millones de pesos. Pero un regidor destina hasta 10 millones. Y cuando tú haces los cálculos de 4 años, no consigue ni el 50% de lo que invirtió. ¿Qué significa eso? Que van a utilizar otro mecanismo, por eso ellos hablan inversión, para obtener beneficios. Es como el capitalista, que invierte para obtener riquezas. Ahora, ¿qué ha pasado? Son los partidos los culpables. ¿Cuántos años duró la ley de partidos sin aprobación? 20 años. Cuando la aprobaron, la mutilaron. O sea, el proyecto original de la ley de partidos establecía que había que identificar las fuentes de financiamiento de los partidos. Eso lo eliminaron. Sí. Pero fueron los partidos. ¿Por qué los partidos? Porque ¿quiénes representan a los partidos en el Congreso Nacional? Los dirigentes del partido que van en línea. Aunque no es el tema, es el mismo caso del Código Penal. Exacto. Y se compra. Un código que puede reformarse por parte también. Por parte. Porque no tiene que ser global. Pero no hay interés. Puede modificar una ley en particular. No hay interés. Usted sabe que eso que usted dice de que se puede organizar por parte. Vámonos a Estados Unidos. En Estados Unidos, que se logró su independencia en el 1776, la constitución que se elaboró en esa época fue a 1000 años. Todavía le falta mucho. ¿Qué es lo que hacen? Enmienda. O sea, ni siquiera le habla de reforma a la constitución. Y me acuerdo eso de Estados Unidos, por lo que usted plantea, de que el Código Penal se puede modificar en fragmentación. Porque tiene que actualizarse. Hay un artículo del Código Penal que es breve. El principio del no cúmulo de penas. Exacto. El principio del no cúmulo de penas. Siete palabras. 7 palabras. Solamente hay que quitarle el no para que haya el principio del cúmulo de penas. Sí, porque hasta una coma puede variar. Por supuesto. Claro. Mira, por supuesto. Pero eso no lo cambia. ¿Por qué? Porque eso puede afectar grandes intereses, Claro. personas de grandes intereses. Así es. Y se esconden en el macro del Código Penal. Y incluye a dirigentes de los partidos. Es así, Que es pueden así. ser afectados. Porque ellos no van a molar el cuchillo para su garganta. Y hay muchos incluso delitos que no están tipificados en el código. El tema del sicariato, el tema de los delitos electrónicos, nada de eso, porque no existían cuando se hizo esa ley. Debo decirte algo, Ignacio, recordarle a los televidentes que hay en la Constitución de España, pusieron filósofos en el momento de la muerte de Franco, dentro de la constituyente. Aquí siempre hemos puesto políticos. No es que no hayan políticos, es que debe haber personas del pensamiento que estén ahí a la hora de redactar, a fin de que algunos términos estén bastante bien definidos, como tú dijiste, hacia 1000 años. Hacia 1000 años. Y lo mismo ocurrió en Estados Unidos. Acuérdate los 4 grandes pensadores de Estados Unidos que estaban ahí y no estaban los políticos, digamos, de oficio. Sí estaban. En ese caso, por ejemplo, la reforma a la Constitución que promovió Leonel Fernández tenía a la cabeza a un sociólogo, que era Carlos Dores y Cabral, que tenía un pensamiento bien lúcido. Sin embargo, a la hora de la modificación, no entraron los filósofos ni los sociólogos, sino que lo hicieron los políticos. Y pudiera estar un lingüista también, para, como dice Fran, esta coma va aquí o esta coma va allá, que el político no puede detectar eso porque no es su especialidad. Y no son tantísimos, serían 3 o 4 personas. Los signos gramaticales son determinantes.
para uno interpretar. Claro, claro. Puede cambiar el sentido de la... Porque si una coma se pone donde no va, le da un sentido diferente. Diferente. Tú conoces, bueno, todos conocemos a Manuel Mora Serrano. Sí. Doctor, Premio Nacional de Literatura, poeta, en la narrativa de Pimentel, en San Francisco, bueno, provincia de Duarte. ¿Dónde elaboró él? Que eso fue una buena iniciativa. Yo no sé si eso se ha continuado. En la revisión de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Mira qué interesante. Exacto. Crearon un cargo para Mora Serrano, en esos tiempos creo que de Subero Isa. No tengo el dato claro. Para que él estuviera ahí como literato, para una sentencia que lo que dice es considerando te condeno, no te condeno, es cosa de esa. Pero es importante la redacción, porque eso sienta una jurisprudencia. Y la mala redacción hecha por una secretaria que no tiene la culpa, porque no tiene la suficiente formación, puede distorsionar. Hasta la sociedad se puede distorsionar. Bueno, ahí entramos en lo que comentábamos en aquel ángulo, que es la comunicación asertiva y efectiva. O sea, la comunicación juega un papel estelar. Cuando escucho a Lincoln hablar de los filósofos, entonces para atraer a la República Dominicana, las academias tienen que jugar un papel. Claro. Pero sería mejor por ahí, Las academias. Vamos a poner el representante de la Academia de la Historia, de la Academia de la Lengua y el representante de la que sé yo qué, y forman parte de esa constituyente. No para que entren al fondo político, sino para que entren en la forma y los contenidos. Entonces entraría el lingüista para la redacción. Para la redacción. Y para garantizar que los signos gramaticales se coloquen donde van. Para mejor comprensión del fondo del asunto. No de forma, para el fondo. Del fondo. Para los conceptos. Porque la forma, ahora el fondo sí es importante. Más importante. Porque el fondo es el soporte de lo que podría aplicarse. Es más, la forma puede dañar el fondo. Para que lo sepa. La forma de los signos, por ejemplo, puede dañar el contenido. Oye. Entonces nosotros necesitamos un sistema político que se sustente en las ciencias. Tenemos entonces el problema de un desconocimiento de las ciencias sociales, porque muchos políticos, como usted decía, están en la carrera política, pero no son profesionales de la política. Han llegado a la política como un trampolín. ¿Tú sabes quién fue de la constituyente de España? Camilo José Cela. Imagínese. Premio Nobel de Literatura. Imagínese. Si te recuerdo 2 o 3, te lo digo en el transcurso del programa. Entonces, indudablemente que nosotros necesitamos eso, que se le dé forma, pero que se preserve el fondo. Si tú quieres, ponlo hasta sin voto a esos pensadores, pero deben estar ahí. Y déjeme decirles que la mayoría de esos pensadores irían sin ningún interés material, porque son intelectuales, son intelectuales que viven, que le encanta, y eso nos garantizaría a nosotros un sistema político que rebasaría el atraso y su desarrollo en que estamos sumergidos. Yo no sé si eso se da en la redacción de las leyes en el Congreso. Eso habría que verlo. Yo pienso que no se da. Yo no pienso, ¿verdad? Porque yo he visto originales que llegan del Congreso Nacional que me indican a mí que eso no lo trataron profesionalmente. Y siguen como una especie de patrón. Exacto. Artículo 1, 2, 3, 4. O sea, mecánico. Algo mecánico. Ya eso se queda como un borrador. Y eliminan lo que fue en el 94 y lo adecuan en el 2024, por ejemplo. Pero aquí hay que mejorar muchas cosas, señores. La misma representatividad de la cual estamos hablando, que nosotros tenemos. Aquí en la provincia tenemos 18 diputados. Menciona 5, menciona 6, que tú te sientes identificado con ellos porque te has representado, porque tú has visto que han sometido proyectos, que has defendido pues su labor dentro del marco que le corresponde. Eso se ha distorsionado, Fran. Hay algunos que cumplen con esa función, pero hay otros que están haciendo otra cosa. A mí me dio pena la semana pasada ver a un senador, no voy a decir su nombre ni el partido, que él dice que él compite en eventos que ha hecho con el Ministerio de Educación. Óigame,
¿Cómo que usted compite con el Ministerio de Educación haciendo eventos y que ha hecho graduaciones en ASUA, en esto y en qué sé yo cuánto? Él no es de ASUA. Eso no es una función de un legislador. No. Eso no funciona. Pero hay un dinero que le llaman barrilito y ahora compiten con el Estado en una distorsión del legislador. Que lo que debe estar es revisando y actualizando esa ley de partidos, esa ley, eso del Código Penal y muchísimas. Los congresistas están utilizando dádivas para promover sus propios proyectos, para justificar el barrilito, pero el legislador tiene funciones específicas. Legislar, fiscalizar. Y están en la Constitución. Ahora, ¿qué ocurre con esos 18 diputados que dice Fran Rodríguez? Lo que decía en su comentario el maestro Lincoln López. Tenemos en este momento carencia de liderazgo. O sea, ninguno de los que están... Nosotros tuvimos época, y voy a recordar a alguien... El arrollador. Que en paz descanse. Ustedes se recuerdan de Ambiori Díaz Estrella. Claro. Víctor Méndez. Claro. Ramón Ventura Camejo. Claro. O sea, eran figuras que sabían cuál es su papel. Ahora nosotros no tenemos ese liderazgo con ese tinte. No es que nosotros favorecemos al caudillismo, pero necesitamos líderes que tengan don de mando, que inspiren confianza. No existe. Y eso no solamente se da en la política. Usted coge la Asociación de Industriales de la Región Norte, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago Oasis y la Asociación de Mayoristas en Provisiones, y quienes sustituyeron a los líderes de aquella época, no representan ese liderazgo que necesita la sociedad. Pues es que el líder tiene que inspirar confianza, dejarse sentir. Entonces eso pasa con eso. El problema ahí fueron árboles que dieron mucha sombra y no dejaron crecer a nosotros. Esa fue otra cosa. Eso es un problema también. Pero ahí se da también, ahí se da, porque fíjate, nosotros favorecemos mucho las ciencias, pero ahí entra la contradicción entre la ciencia, entre la filosofía marxista y la filosofía cristiana. Hay filósofos que dicen que la filosofía tiene todas las evidencias, pero a veces no puede demostrarlas todas. Y la filosofía cristiana tiene todas las herramientas, toda la justedad, pero no tiene las evidencias. Le faltan las evidencias. Es más creencia. Es más... porque la fe es lo que mueve la filosofía cristiana. Ahora la filosofía marxista es material, tangible. Tiene todas las evidencias, pero a veces le falta algo para lo justo. Sí. O sea, en las dos corrientes hay contradicciones, y eso tenemos aquí, de que nosotros tenemos representantes en el Congreso Nacional, en los ayuntamientos. Bueno, nosotros hemos tenido diputados que firman con un sello. Sí, no, es así, bueno, pero... que firmaran en el siglo XIX, yo te lo acepto, pero ahora es un poquito... Todavía. No conocen de leyes nada. Menos. No conocen de leyes. Tenemos regidores aquí que no saben nada de eso y salieron electos bajo una situación que se presentó. Me ayudarán ustedes que la Constitución de la República debe establecer el derecho a elegir y ser elegido. Eso es un derecho constitucional. Claro. Eso no está en juego. Pero se deben establecer determinados requisitos. Porque si, por ejemplo, una empresa pide un mensajero, tiene que tener requisitos. Entonces, para ser diputado, para ser senador, se deben tener reglamentos que no viole la Constitución. Que no viole la Constitución. Tú dijiste algo, elegir y ser elegido. Tú hablaste en singular. Sí. Entonces, fulano de tal va y dice, yo quiero ser candidato. No puede. ¿Se viola la Constitución ahí? No. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar atado a un partido. Y es una violación. A un derecho. ¿En la práctica? A un derecho que tiene el ciudadano. Ignacio, ¿en la práctica? Y dicen que la costumbre hace ley. ¿Mala ley o buena ley? Pero uno tiene derecho como ciudadano a elegir, porque en la Constitución no se establece que tiene que estar en un partido, si no soy ciudadano. Pero hasta los preventivos van a votar. Hasta los preventivos. La ley no dice que para tú inscribir candidatura, la ley, tú tienes que pagar una cuota. Eso no, tampoco lo dice. No. Ahora, INCOA
una acción ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Electoral. Electoral. El superior electoral. Sí, superior electoral, y probablemente te apoye. Por ahí murieron tus aspiraciones, porque los partidos no te van a dar cabida. Así es. El partido de gobierno ya lleva en el bolsillo o en su cuenta, vamos a hablar un lenguaje técnico, casi 150 millones. Sí, 150 millones de pesos. Por ese concepto. Que es ilegal. Hemos terminado, señores. Ha sido muy amena, interesante, ¿verdad? Este diálogo, pero ya tenemos que irnos. ¿Tan pronto? Ya, sí, tan pronto. Así se fue el tiempo, Lincoln. Señores, gracias por acompañarnos. Gracias a Lincoln López, Ignacio Guerrero, que hemos, pues, con ellos conocido y aprendido mucho. Siempre es importante tenerles con nosotros porque el provecho que sacamos a su sapiencia, a su conocimiento, pues nos amplía a nosotros el acervo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 7 nos juntamos una vez más en Elecciones 2024. Esta es la producción de Adalberto de León. Pasen feliz el resto de la noche. Gracias.